¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. A raíz de lo que hemos visto en los últimos días, esta declaratoria de Trump de presionar más a China en el tema financiero, en el tema arancelario, los saludos de Verástegui, de Bannon, que siguieron a lo que hizo el propio Elon Musk, en otra oportunidad, las actitudes, por cierto, que han asumido varios liderazgos de la Unión Americana y la relación tan especial entre Trump y Putin en el marco de la guerra en Ucrania, uno se queda pensando hacia dónde vamos. La guerra de la administración Trump, por ejemplo, que ha librado ahora contra el Estado profundo norteamericano, particularmente contra la CIA, contra la propia, por supuesto, oligarquía que durante muchos años fue un factor clave para la globalización, no es precisamente purificadora. No va a liberarnos de las tiranías de las agencias de inteligencia, no va a liberarnos de la policía militarizada, no va a liberarnos del mayor sistema penitenciario del mundo, o no va a liberarnos de las multinacionales depredadoras, ni va a suponer el final de la vigilancia de masas. No va a restaurar el imperio de la ley para exigir que rindan cuentas los poderosos y los más ricos. No moderará el gasto desmesurado e irresponsable del Pentágono, que asciende a $1 billón. Es una guerra de élites. Es una guerra de poder en donde lamentablemente los de en medio siempre somos los que nos quedamos atrás. Todos los movimientos revolucionarios, ya sean de izquierda o de derecha, ustedes saben que desmantelan las antiguas estructuras burocráticas. Tanto los fascistas en Alemania como los bolcheviques en la Unión Soviética realizaron purgas agresivas en la administración pública una vez que alcanzaron el poder. Y con toda razón consideran dichas estructuras como un enemigo que obstaculizaría su poder absoluto. Es un golpe de Estado gradual, y ahora obviamente estamos viendo el que se da en los Estados Unidos. Como ocurrió en los primeros años de la Unión Soviética, de la Alemania nazi, las batallas de retaguardia están teniendo lugar en los tribunales, en los medios de comunicación abiertamente hostiles a Trump. Al principio se producirán victorias pírricas. Los bolcheviques y los nazis fueron frenados por sus propios poderes judiciales, por su prensa hostil, pero poco a poco las purgas, ayudadas por un liberalismo en bancarrota que ya no defiende nada ni lucha por nada, aseguran el triunfo de estos personajes. Y no se trata de ser negativos ni mucho menos, se trata simplemente de entender el proceso que lleva este poder por parte de Trump, por parte de Musk, por parte del trumpismo. El trumpismo que ha expulsado, que ha despedido a los funcionarios que investigaron irregularidades en el gobierno federal, incluidos 17 inspectores generales, las agencias federales de aplicación de la ley y de inteligencia como el FBI, como la Seguridad Nacional, que están siendo purgadas de aquellos considerados hostiles a Trump, los tribunales plagados de jueces vengativos que serán mecanismos de persecución de los enemigos del Estado y ofrecerán protección a los poderosos y a los ricos. El Tribunal Supremo, que ha concedido inmunidad legal a Trump, ya ha llegado precisamente a esta fase. Hablamos precisamente, como dicen los analistas, los expertos, de la purga original que se produjo tras la caída del Shah en Irán, que buscaba librar a los ministerios de los altos cargos remanentes del antiguo régimen y proporcionar puestos de trabajo a los fieles revolucionarios. Esto que le menciono lo señala un memorando desclasificado de la CIA, fechado el 28 de agosto de 1980, sobre la entonces recién formada República Islámica de Irán. La segunda oleada de purgas comenzó el mes pasado tras una serie de discursos de Khomeini. Los funcionarios de bajo nivel que habían formado parte de la burocracia del Shah, los que tenían formación occidental o los que se consideraba que carecían de pleno fervor revolucionario, han sido retirados o despedidos a una escala cada vez mayor. Estamos repitiendo los pasos que permitieron la consolidación del poder a los antiguos dictadores. Si bien, siguiendo nuestra propia idiosincrasia, quienes elogian ingenuamente la hostilidad de Trump hacia el Estado profundo, que hay que ser claros, ha hecho un daño tremendo a la democracia, por supuesto, y demás dentro y fuera de los Estados Unidos. Es un Estado dentro de otro Estado que no rinde cuentas, que orquestó una serie de intervenciones militares, intervenciones mundiales, fiascos militares en Oriente, en Ucrania y demás. Uno pensaría que esta hostilidad tendría que arrojarnos algo mucho más positivo. Pero como se los dije hace unos días, qué miedo porque no sabemos con qué lo van a sustituir. Ellos sí lo saben.
Y seguramente será con más vigilancia, y seguramente será con más represión, y seguramente será con mayor violencia. El objetivo final de la administración de Trump no es acabar con el Estado profundo. El objetivo es acabar con las leyes, con los reglamentos, con los protocolos, con las reglas, con los funcionarios que les hacen cumplir, que entorpecen el control dictatorial. El conceso, la limitación del poder, los controles, los equilibrios y la rendición de cuentas están destinados a ser abolidos. Aquellos que creen que el gobierno está concebido para servir al bien común, en lugar de a los dictados del gobernante, van a ser expulsados. El Estado profundo se va a reconstituir para servir al culto precisamente del liderazgo, las leyes y los derechos consagrados en la Constitución. Aquel que salva a su país no viola ninguna ley. Eso lo dijo Donald Trump en sus redes sociales. El caos de la primera administración de Trump ha sido reemplazado por un disciplinado plan para sofocar lo poco que queda de la anemia democrática estadounidense, de la anémica democracia. El proyecto 2025, el Center for Renewing America y el America First Policy Institute ya recopilaron por adelantado anteproyectos, dictámenes, propuestas legislativas y sobre todo órdenes ejecutivas con todo detalle. La piedra angular jurídica de esta deconstrucción del Estado es la teoría del Ejecutivo unitario, articulada por el juez del Tribunal Supremo Antonin Scalia en el voto disconforme que emitió en el caso Morrison contra Olson. En opinión de Scalia, el artículo 2 de la Constitución establece que todo lo que no se considere parte del poder legislativo o judicial debe ser poder ejecutivo. El Poder Ejecutivo escribe, puede ejecutar todas las leyes de Estados Unidos fuera de lo que la Constitución otorga explícitamente al Congreso o al Poder Judicial. Es decir, es una justificación legal para la dictadura. ¿Está de acuerdo? Y aunque el proyecto 2025 de la Fundación Heritage no utiliza el término teoría del Ejecutivo unitario, sí defiende políticas que concuerdan con los principios de dicha teoría. El proyecto 2025 recomienda despedir a decenas de miles de funcionarios de la administración y reemplazarlos por personas de probada lealtad. Una de las claves de este proyecto es el debilitamiento de las protecciones laborales y los derechos de los funcionarios públicos, facilitando sobre todo, facilitando su despido a instancias del Poder Ejecutivo. Russell Bowe, fundador del Center for Renewing America y uno de los principales arquitectos del proyecto 2025, ha recuperado su puesto como director de la Oficina de Gestión y Presupuesto que ya ocupó durante la primera presidencia de Trump. Uno de los actos finales de Trump en su anterior mandato fue firmar la orden Creación del Programa en el Servicio Excepcional. Esta orden eliminó la protección laboral de los funcionarios de carrera del gobierno. Joe Biden la anuló. Ahora Trump se ha vengado resucitándole. Una ordenanza que también tiene ecos del pasado. La Ley de Restauración de la Función Pública Profesional, que fue escrita, dictada, aprobada en 1933 en Alemania, en donde se despidió de la función pública a los opositores políticos y no a los arios, incluidos los alemanes de ascendencia judía. Los bolcheviques también purgaron de contrarrevolucionarios el ejército y la administración pública. El despido de más de 9.500 trabajadores federales y de otros 75.000 que aceptaron un acuerdo blindado de cese incentivado como parte de un plan para recortar el 70% del personal de diversas agencias gubernamentales, la congelación de miles de millones de dólares en financiación y la incautación de datos confidenciales por parte del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk no tienen nada que ver, pero nada que ver con la eficiencia. Los recortes a las instituciones federales de muy poco servirán para contener el gasto voraz del gobierno federal si el presupuesto militar sigue siendo intocable. Los representantes republicanos del Congreso han solicitado un aumento de al menos 100.000 millones de dólares para el ejército en el próximo decenio. Y aunque Trump quiere acabar con la guerra en Ucrania, como parte de su iniciativa para construir una alianza con el autócrata de Moscú, al que admira y respalda en todos aspectos, pues me queda claro que no le interesa pacificar el mundo y me queda claro que no le interesa detener la barbarie en Medio Oriente, no le interesa detener ese genocidio, no le interesa, ajá, reglamentar de alguna forma o controlar de alguna forma el negocio de la guerra. Lo que se pretende con la purga es desmantelar la supervisión, desmantelar la protección, es eludir miles de estatutos que establecen las reglas para las operaciones del gobierno. Es decir, se trata de cubrir los puestos.
los puestos federales compartidarios, sacados de una base de datos, recopilados, por supuesto, por este Partnership Institute. Se trata de enriquecer a las corporaciones privadas, incluyendo a las de Elon Musk, a las que se otorgan lucrativos contratos de gobierno. Y aquí hay que ser muy claros. La deconstrucción también está relacionado con aumentar el capital en la nube de Musk, su infraestructura algorítmica y digital. Musk se propone convertir X en la aplicación para todo. Está lanzando X Money o X Money, un complemento de la red social que ofrece a los usuarios un monedero digital para guardar dinero y hacer transferencias entre particulares. Pocas semanas después del anuncio de la asociación de X-Money con Visa, el Doge de Musk solicitó acceso a los datos confidenciales del Servicio de Recaudación Interna, incluyendo millones de declaraciones de ingresos. Los datos incluyen el número de la seguridad social y la dirección, incluyen detalles sobre los ingresos de las personas, cuánto dinero poseen, sus propiedades e incluso los acuerdos sobre la custodia de los hijos. Todos estos datos en las manos equivocadas. Es una información que puede comercializarse, que puede convertirse en un arma y se convierte también, por supuesto, en control social. Musk está poniendo en marcha un programa de inteligencia artificial con el fin de aumentar el papel de la inteligencia artificial en las instituciones gubernamentales. Está construyendo un depósito de datos centralizado para el gobierno federal. El fundador de la multinacional Oracle, socio comercial de Musk y donante de Trump de hace tiempo, Larry Ellison, que recientemente anunció un plan de infraestructura de IA de $500 mil millones junto a Trump, instó a las naciones a trasladar todos sus datos a una sola plataforma de datos unificada para que puedan ser consumidos y utilizados por modelos de inteligencia artificial. Ellison ha declarado anteriormente que un sistema de vigilancia basado en IA garantizaría que los ciudadanos se comporten, escuchen bien, se comporten de la mejor manera posible, porque estaremos constantemente grabando e informando de todo lo que ocurre. ¿A qué le recuerda esto? Como todos los déspotas, Trump tiene una larga lista de enemigos y por eso ha retirado las autorizaciones de seguridad a antiguos funcionarios de su anterior administración. El general retirado Mark Milley, que fue el oficial de más alto rango del ejército durante el primer mandato de Trump, Mike Pompeo, que fue director de la CIA y secretario de Estado de Trump, ha revocado o amenazado con revocar las autorizaciones de seguridad del presidente Biden y de antiguos miembros de su administración como Anthony Blinken, ex secretario de Estado, y Jake Sullivan, ex asesor de seguridad nacional. Está atacando a los medios de comunicación que considera hostiles, está impidiendo que sus reporteros cubran los actos informativos en el despacho oval, en pocas palabras, y está mostrando precisamente hasta hasta dónde puede llegar su brutalidad. Ha alejado a la prensa, dejando espacios vacíos. Esta lista de enemigos irá aumentando a medida que mayores segmentos de la población se den cuenta que han sido traicionados por la Casa Blanca. Trump ha prometido acabar con los radicales, los fanáticos, los marxistas, infiltrados en la educación, por ejemplo. Ha hablado del desmantelamiento de programas sociales, incluyendo a Medicaid, las viviendas para personas con bajos ingresos, la formación para el empleo y la ayuda a la infancia. Es decir, quiere crear una sociedad de siervos y de amos. El totalitarismo exige una conformidad total. El resultado es la brutalización de la vida pública. Esto lo dijo Rosa de Luxemburgo. Hacia allá va este mundo y está en nosotros, de una u otra manera, exigir a quien se tenga que exigir y jugar nuestro papel para que estos no pasen. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo, déjenos sus comentarios, sus opiniones. Nos vemos al ratito como siempre. De verdad, gracias por ser parte de esta comunidad. Super chat, super gracias si es posible.